conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 8 de la mañana está con nosotros nuestro invitado Víctor Hugo Suárez Palacio, precandidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el departamento de Risaralda. Él fue secretario de Cultura de Pereira, actor de cine, teatro y televisión, actor de la compañía teatral Repertorio Español de New York, estudios, maestro en artes escénicas, magíster en guión audiovisual, magíster en gestión de la tecnología educativa, especialista en administración de la tecnología educativa, militante de la Colombia Humana desde su fundación. Ha apoyado reformas del gobierno nacional en un 100%, doctor Germán. Sí, Lolo, muy buenos días a Víctor Hugo Suárez. Ya Carlos ha hecho una introducción, Víctor, de su hoja de vida. Ahora es precandidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, una consulta que se va a realizar este próximo domingo 26 de octubre. Algo de lo que se ha hablado mucho jurídicamente en el Consejo Nacional Electoral, y hay una consulta para presidencia, pero también lo que creo que la gente no sabe todavía es que el domingo no solamente esa consulta es para elegir un candidato del Pacto Histórico, sino también de elegir una lista cerrada al Senado de la República y elegir también listas cerradas en cada uno de los departamentos a la Cámara de Representantes. Víctor, con los buenos días, cuéntenos un poquito de lo que va a suceder el domingo. Bueno, muy buenos días, hermano. Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes de La Qué Buena, que siempre dan reporte de sintonía cuando pasamos por aquí. Mucha gente escucha esta emisora. Bueno, sí, el próximo domingo hay una elección. El Consejo Nacional Electoral estableció la fecha del 26 de octubre para que todos los partidos que quisieran sacar sus candidatos en todas las escaños, en todas las corporaciones, pudieran elegirlos. El único partido que se inscribió para hacer elección fue el Pacto Histórico. Por eso es una elección abierta. Todos los ciudadanos que tienen la cédula inscrita pueden votar en el lugar donde siempre ha votado. Allí mismo pueden votar todo el mundo está habilitado y lo puede hacer. Allá recibirán su certificado de votación como cualquier elección. Efectivamente se van a elegir candidatos a la presidencia. ¿Entre quiénes? Hablemosle a la gente. Donde está Iván Cepeda y Carolina Corchos. Esos dos van a una consulta del Pacto Histórico. Los dos van. De ahí va a salir el candidato que representará al Pacto Histórico en el Frente Amplio, que será otra consulta el 8 de marzo. Exacto. Con elecciones de Congreso de la República. Exactamente, será el representante del Pacto Histórico ante otra consulta para así... A lo que han denominado el Frente Amplio, donde participan personas que simpatizan con la izquierda. Personas del centro izquierda. Personas del centro izquierda y aliados del centro izquierda, o personas que están de acuerdo con que en este país lleguen las políticas populares, que se ven identificados con el proyecto que trae el presidente ya propuesto al país. Bueno, Víctor, y ahora hablemos del Congreso de la República. Esa es la elección presidencial. El domingo, entonces, se eligen ya la lista cerrada para el Senado de la República. ¿Y cuántos candidatos hay en este momento para lo del Senado y cómo vota la gente? Al Senado hay 149 escaños. 149 escaños, sí. Y apenas podrán inscribir, ¿cuántos? 100 son los senadores. Ya hay otras curules especiales. Pero hay unas curules especiales, de circunscripciones especiales. Sí, pues, pero 100 son las curules a cubrir, así que saldrán la lista de los 100. La lista de los 100. Va a salir los 149 de ahí, salen 100. Lo que se va a hacer es que el que saca la mayor votación quedará encabezando y así sucesivamente. Quedará de segundo, porque digamos por acuerdo, el que quede de segundo en la elección de presidente va a encabezar. Puede encabezar la lista. La lista al Senado. Bueno, así puede encabezar. Sí, es decir, la lista del Senado la va a encabezar Carolina Corcho o Iván Cepeda. Exacto, el que quede de los dos, el que pierda la elección. Entonces, el que gane en el tema del Senado es el segundo y la votación así sucesivamente. Exactamente, en orden de votación. Bueno, ahora hablemos de la Cámara de Representantes. En orden de votación, y la idea es que es paritario. Que sea hombre y mujer. Hombre, mujer, o mujer, hombre, como se quiera mirar. Bueno, esa es otra cosa que no sabía. Entonces, es decir, hay una votación de 149. Cogen las mujeres aparte y los hombres, y entonces van diciendo, el más votado ocupará el renglón número 2.
la tercera más votada de las mujeres, la más votada, ocupa el tercero. Exacto. Después viene el cuarto de los hombres, después el quinto de las mujeres, la que haya seguido en votos, a la que más votos sacó. Exacto. Así es. Ese es el mecanismo, exactamente. O sea que va a quedar entonces alternado, hombres y mujeres. Y será lista cerrada y cremallera y paritaria. Bueno, ahora hablemos de la lista a la Cámara de Representantes. Lista la Cámara de Representantes por Risaralda, somos 10 precandidatos de las diferentes vertientes del pacto que están en coalición. Risaralda, diferente de todos los departamentos, desde el principio hizo una coalición de partidos, porque aquí está el MAIS, está también lo que se denomina unitarios, que son las centrales obreras, los trabajadores. Y tienen candidato, el MAIS tiene candidato sí, o candidatos. El MAIS tiene 2 candidatos. Tiene 2. Sí. Hay diferentes, aquí hay de todos los partidos. ¿La Unión Patriótica también está ahí? Sí, la Unión Patriótica también tiene candidatos. ¿Qué más partidos están ahí? ¿El Polo Democrático también? Los partidos son Unión Patriótica, el Partido Comunista, Colombia Humana. Yo estoy militando en Colombia Humana. Está también el Polo Democrático, está el MAIS y están todos los partidos de unitarios. La ASI si no está ahí en ese proceso. La ASI no está. La ASI no está La en ASI ese ha sido proceso. más de derecha en todo este proceso, más en contra del gobierno, pues por decirlo de otra manera, en la mayoría de los procesos del gobierno. Bueno, o sea que de los 10, el que más votos saque es el que encabeza la lista. De los 10, el que más votos saque, que Y va bueno, a ser y ahí Víctor también lo va a Hugo operar Suárez. hombre y mujer, porque en la lista tiene que ir una mujer mínimo. Claro, quedan 2 hombres y 2 mujeres serán los elegidos. Ah, bueno, entonces, es decir, de las 10, ¿cuántas mujeres hay? Ahí hay inscritas 3. 3 mujeres. Sí. O sea que de las 3 que están inscritas, 2 van en la lista. 2 van en la lista. Saquen los votos que saquen. En orden de votación. Saquen los Ellas se votos. cuentan por su género y los hombres se cuentan por su género de votación O sea mayor a que menor. en la lista de la Cámara van a estar 2 hombres y 2 mujeres, y no importa el partido que se haya escrito, sino en número de votos. En número la de mujer votos. que más votos saquen será, bueno, la primera o la segunda. Exacto, si porque ocupa una la primera votación, una mujer le quedarán puede ganar. encabezando. Bueno, ahora Víctor Suárez está en esa lista de los 10, está representando la Colombia Humana. ¿Por qué votar por usted, Víctor? A ver, lo primero es que muchos colombianos, la mayoría de los colombianos votaron por un cambio en las pasadas elecciones, porque el país tomara un nuevo rumbo. Colombia es un país subdesarrollado, con un nivel de pobreza absoluto, el país más desigual del mundo. Hubo un presidente que se llamó Gustavo Petro que hizo unas propuestas para un nuevo país. Hemos visto que el presidente ha cumplido luchando por esas propuestas de campaña. A diferencia de muchos políticos, llegó allá a luchar por esas propuestas y lo hemos visto sacar todas las estrategias e incluso volver a invitar a las marchas, a lo que haya que hacer para hacer presión, para que se hagan realidad por las propuestas que votaron la mayoría de los colombianos. Aún así, hemos visto que muchas veces se ha fundido gracias a las formas del Congreso, mirar las cosas a su manera, o gracias a muchas procesos indebidos que se comentan y se rumoran que suceden en el Congreso a la hora de votar, como se escucharon que se recibieron recursos por fuera cuando se fue a votar lo de la salud, y así muchas veces. Lo que pasa al final es que se caen las reformas porque en el Congreso hacen mayoría en contra de las reformas por las que votó la gente y se caen. Entonces, votamos por ese presidente para que guiara hacia un nuevo rumbo el país. Ahora lo que nos dimos cuenta después de van 3 años de gobierno es que aquí lo que hace falta es Congreso. Tenemos que poner Congreso. En Risaralda, por ejemplo, de los 4 representantes a la Cámara que hay, 2 de ellos se eligieron por progresistas. En campaña le dijeron a todo el mundo que iban a votar por el progresismo, que son esos 2 candidatos del Partido Verde, y allá se fueron a aliarse con la derecha y votaron todo en contra del gobierno, los candidatos, los representantes del partido que hoy están como del Partido Verde. Así que hay que decirle a la gente que esta es la lista del gobierno, la del pacto histórico, que vamos a ir a luchar por esas reformas. Yo, Víctor Hugo Suárez, me comprometo a ir de frente a trabajar por todos esos programas que benefician a la gente y así mismo a luchar por las formas nuevas de hacer política de una manera transparente y clara. Bueno, ahora dentro de esas propuestas que está haciendo, estaba leyendo acá que uno de sus propósitos es trabajar por reformar la educación básica y media en este país. ¿Cómo lo está planteando? Bueno, lo que vimos fue que el presidente subió el presupuesto de educación de 50 a 70 billones.
Entonces, en este periodo lo que hemos visto es que se han construido facultades, se han construido sedes universitarias, se han mejorado colegios, nuevas sedes, colegios y universidades en el Guaviare, en el Amazonas, en el Chocó, en lugares donde nunca habíamos pensado, además de también como en las ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Se ha mejorado la infraestructura, se han aumentado quizás el número de profesores, pero la realidad cuando vemos el resultado en el proceso de básica y media, en bachillerato y en primaria, vemos que un muchacho que sale de bachillerato estudia 6 años de inglés, pero sale sabiendo nada de inglés. Entonces algo sucede allí hay que tomar formas. Para elaborar una reforma a la ley 115 que se enfoca en la ley básica y media, lo que queremos es convertir a los alrededor de 60.000 instituciones educativas que tiene el país en centros de investigación. Cada colegio, cada escuela será un centro de investigación individual y los rectores pasan de ser administradores de recursos a ser director de un centro de investigación con el mismo cuerpo administrativo y con el mismo cuerpo de profesores. Se disminuye el número de materias, no de horas de estudio, de materias, para hacer enfoque y énfasis en aquellas materias que se requieren. Por ejemplo, que es que necesitamos que el muchacho aprenda inglés y lo podemos colocar desde la primaria, aprendan inglés en 3 años. Entonces se hace un plan para que ese muchacho aprenda inglés en 3 años. Entonces, es que se necesitan 8 horas semanales, pues ese rector tendrá la facultad para poner 8 horas de inglés semanales y puede variar de acuerdo a los colegios, porque la idiosincrasia de un colegio de Pereira, de Belén de Umbría o de cualquiera de estos municipios no es la misma idiosincrasia de los colegios en el Chocó, en el Cauca, en la Guajira. A esa diferencia hace que las estrategias de cada centro de investigación, o sea, cada plantel educativo, sea diferente. Se hace un ranking a nivel nacional. Se pone de primero los colegios que tienen mayor logro de aprendizaje de sus alumnos y así hasta llegar al último escaño. Se crean bases de datos por qué hay unos colegios que logran mejores resultados y los rectores y los equipos administrativos de esos otros planteles educativos pueden empezar a copiar modelos y empezar a ensayar para que vamos mirando la mejor forma aplicada a los estudiantes de acuerdo al nivel social y cultural de cada una de las regiones. Esa es como la reforma a la ley 115, que hay que madurar y concertar desde el Congreso con todas las... Hablemos también del propósito que usted tiene de reformar la ley 397 de 1997, que es la Ley General de Cultura. Usted ya viene de ser secretario de Cultura de Pereira, usted es actor de televisión, o sea que, digamos, conoce el tema bien de la cultura. ¿Qué le reformaría a esta ley? Cuando los alcaldes y los gobernadores llegan a sus cargos con muy poco conocimiento y muchas veces colocan en las secretarías de cultura personas sin el conocimiento, creen que cualquier persona que tenga un título profesional puede ser secretario de Cultura y no, hay que tener enfoque cultural. Entonces, ellos creen que contratar un grupo de teatro, un grupo musical y mandarlo a un barrio es hacer cultura y eso no es hacer cultura, eso es llevar entretenimiento a un sector hecho por actores culturales, pero eso no es hacer cultura. Entonces, la idea es que la reforma de la 397, la Ley General de Cultura, dividamos en 4 pilares de enfoque para todos los niveles administrativos territoriales del país, sea alcaldías, gobernaciones e incluso a nivel nacional. El primer pilar sería el turismo cultural, donde en cada ciudad se crea un circuito cultural. Entonces llega el turista y sabe que hay un circuito cultural creado, entonces lo que tienen que hacer las administraciones es empezar a trabajar, mejorar los espacios. ¿Qué hay en ese circuito? Que es que hay museos, pues hay que mejorar los museos. ¿Que hay infraestructura histórica? Pues hay que meterle plata a esa infraestructura histórica para crearla. ¿Que hay lugares, teatros, por ejemplo, teatros de arte, de teatro? Entonces hay que darle a esos grupos de teatro el dinero para que mejoren sus teatros y tengan la capacidad de recibir al turista con sus obras de teatro. Que haya una oferta. Entonces, crear esos circuitos. El primero es turismo cultural. El segundo es la industria cultural. Y en la industria cultural tenemos que pensar en los artistas como entes vivos que necesitan mantenerse. Entonces,
¿Cómo vamos a generar recursos? ¿Cómo ese artista en la industria cultural, en el segundo pilar es cómo ese artista genera recursos para vivir de las artes? No simplemente esperando que poniendo el sombrero para que leen. Entonces hay que educar públicos, entonces hay que mejorar los teatros, entonces hay que hacer campañas masivas para que los estudiantes vayan a esos lugares y las empresas y demás, mover los teatros, mover los lugares. Entonces vamos a pensar en cómo los artistas de la ciudad, en cómo los artistas de Colombia tienen que recibir ingresos y de eso tiene que ser responsable la administración pública. El tercer pilar es la educación y la cultura, que se divide en dos fases. La educación y la cultura va de la mano con la reforma de la educación de la ley 115, que es que tenemos que meter o agregar las artes en la enseñanza. Entonces en los colegios se debe de enseñar a partir de las artes para que haya una educación más sensible, más sensitiva, más amena, para que deje de ser la educación tan cerrada, tan, digámoslo, tan cuadriculada y empiece a ser más lúdica. Y de otro lado, en esa educación en la cultura es que tenemos que titular nuestros artistas. Colombia está lleno de artistas maravillosos, con muchísima experiencia, pero que no pueden de manera oficial llevar ese conocimiento a otras personas desde universidades y desde centros oficiales, porque no tienen un título. Entonces hay que hacer un programa nacional de reconocimiento de saberes. Eso se ha hecho, digamos, de alguna manera, pero eso hay que darle amplitud para que nuestros artistas en Colombia se vean titulados y puedan transmitir esos conocimientos artísticos a otras personas. Y ya el cuarto pilar sí es aquel que trata lo que es el entretenimiento. Entonces ya ahí vamos a empezar en bienales, en exposiciones, en conciertos, en programas especiales territoriales dentro de la ciudad, además de que la economía de una ciudad se puede mover a partir de los conciertos y de los grandes eventos artísticos. Entonces será también visto desde una visión económica para la ciudad, para traer ingresos y mover el Producto Interno Bruto de cada ciudad, y al mismo tiempo una gran oferta de grandes eventos y espectáculos como festivales y demás. Bueno, Víctor, hablemos también de la reforma política que ha venido planteando. ¿En qué reformaría la política? Y posteriormente terminamos hablando de la justicia. Bueno, la reforma política en este país pues requiere, una de las más importantes es que, y a uno cuando está como candidato le llegan ofertas económicas de personas, de grupos, de gente que tiene recursos y que tiene vínculos con los sectores públicos, con el fin de que cuando uno esté gobernando se vea en la obligación obviamente de devolverle ese favor económico. Entonces eso lo que hace es viciar siempre los procesos de las decisiones que se toman. Por eso no ha pasado la reforma a la salud, porque se dice que esos congresistas recibieron recursos o platas de las EPS o de entidades afines a las EPS para que no dejaran hacer la reforma a la salud. Entonces lo primero es que el Estado tiene que financiar las campañas, que todo el mundo tenga la obligación y esté prohibido recibir dineros de afuera, dineros de otras entidades, para que todo el mundo esté en igualdad de condiciones y pueda llegar al Congreso de manera tranquila a tomar decisiones por sí mismo y no condicionadas por alguien que le dio recursos. La reforma, Germán, la reforma política y la reforma a la justicia se complementan entre sí de la siguiente manera. Hay una puerta giratoria que es la que no impide que este país avance. Y digamos que dentro de todas las reformas planteadas son las principales. ¿Quién elige los entes de control? Los congresistas. ¿Quién elige el procurador? ¿Quién elige el Contralor Nacional? Son los congresistas. ¿Quién eligen las cortes? Los congresistas. Entonces, cuando se van a tomar decisiones, los congresistas y los entes de control se encuentran en un concubinato donde se protegen los unos a los otros, y es ahí donde el país no avanza. Se requiere una reforma política para que los congresistas no puedan meter la mano en los entes de control, que sean totalmente independientes. Los entes de control tienen que ser elegidos de manera diferente para que pueda haber autonomía de los entes de control y los congresistas no puedan meter la mano allá en la forma de elegirse. Esas son partes de las dos reformas de la justicia y la misma reforma política que tenemos que avanzar. Incluso yo diría
que es tan importante, estas reformas son tan importantes que aquí tenemos que llegar, y es ahí donde el propio presidente y nosotros como personas que estamos dentro de su proyecto podemos pensar que si no se eligen las mayorías en el Congreso para llegar a esa reforma a la justicia y a esa reforma política, entonces tenemos que llegar a una constituyente sin ningún temor, porque ese es el cáncer que se come al país. Víctor, ¿diría usted que la reforma a la justicia, digamos, ha estado muy tímida o que se ha avanzado muy lentamente frente a un tema que es urgente, la justicia, por tantas situaciones que se presentan, inequidades, fallos no llevados a feliz término o que se realizan de manera dudosa? No, pues es que la reforma, la justicia en Colombia es una vergüenza. Sí, señor. La justicia en Colombia está totalmente politizada, y claro que hay que respetar la justicia, ¿cierto? Porque ya el país está dividido en las tres ramas que hoy gobiernan y manejan el país, pero está totalmente politizada. Pongamos dos ejemplos bien claros. Uno, cómo es que por intereses políticos tienen en retenida la reforma pensional después de estar aprobada y después de haber ocurrido todos los procesos. Entonces allá una de las cortes, un juez tiene retenido a la reforma que va a beneficiar a millones de adultos mayores en Colombia. Eso no puede pasar, y lo están haciendo por política, porque una senadora del Centro Democrático tiene una demanda, y con eso fue una estrategia inventada para que retuvieran. Entonces hay participación en política y no vamos muy lejos. Es una vergüenza lo que pasó con ese fallo a el presidente Álvaro Uribe. Eso es una vergüenza. Bueno, Víctor, ya prácticamente estamos llegando al final de la entrevista, pero no podíamos dejarlo ir sin conocer digamos, ¿qué opina usted de la reforma agraria? Si el gobierno ha logrado sacarla adelante como se propuso inicialmente, o si va a hacer falta un nuevo periodo. ¿Qué va a pasar con este tema de la reforma agraria? Bueno, la reforma agraria es definitivamente uno de los grandes logros de este gobierno. En el Acuerdo de La Habana hay un proyecto de que se deben entregar 3 billones de hectáreas a los campesinos de Colombia. Este gobierno, como ningún otro, ha entregado hoy cerca de 700.000 hectáreas, 700.000 hectáreas. Eso es el del tamaño de un departamento. Eso es, digamos, una cosa histórica en Colombia. La idea y el propósito es llegar a 1 millón, pero ya se han entregado 700.000 hectáreas. Vemos también que la reactivación del sector agrario está sobre el 7%, lo que quiere decir de que los ingresos han llegado a los campesinos de Colombia. O sea, sí ha habido efectos de las políticas agrarias y se está demostrando en cifras. Entonces el gobierno lo está haciendo muy bien en materia agraria. Claro, es un camino por recorrer y no nos vamos muy lejos. ¿Qué ha pasado en Risaralda? Nuestros amigos cafeteros llevan 3 años de bonanza cafetera, y aunque no es el presidente el que coloca el precio del café, sí las políticas sanas de la economía colombiana permiten que Colombia se beneficie directamente de todo lo que pasa a nivel internacional del café, y tenemos 3 años de beneficio con una bonanza cafetera, pero más allá tenemos a cómo recibió cuando hace 3 años que entró el presidente, a cómo se estaban los insumos y los abonos. Estaban a más del doble de lo que está hoy. Hoy tenemos los insumos y los abonos a precios asequibles, módicos, que el campesino puede comprar, cuando hoy vivimos una gran ingreso de dinero por los buenos precios del café. Bueno, Víctor, finalmente voy a hacerle una pregunta que nada tiene que ver con política. Usted es maestro en artes escénicas, en guiones audiovisuales, en administración de tecnología educativa. ¿En cuál de estas áreas se siente más cómodo? Toda mi vida he sido actor. Desde que antes de salir del colegio, yo me planteé como ser actor, y eso es lo que he hecho toda la vida. Digamos que actuar es mi origen. Ese es mi origen, ahí, yo soy actor. Sí. Soy actor de las artes escénicas, de cine, de teatro y televisión, y eso me gusta hacerlo todo el tiempo. Yo hoy tengo manager, siempre he tenido una manager
en Bogotá, que es la que se encarga de buscarme trabajo, así que ese es mi espacio. Lo que pasa es que, por ejemplo, la literatura Sí. lo escogí ya en mi etapa adulta, hoy tengo 54 años, de que va a ser digamos, en este resto que me queda de vida, por decir algo, no sabemos cuántos años, me voy a dedicar mucho a escribir. Y ya vengo, digamos, haciendo literatura, tengo series escritas, tengo libros escritos que empiezo a empezar a publicar en el momento preciso. Así que esa será la segunda etapa de mi vida. Pero ya de manera ciudadana, como hombre político, como hombre responsable, como hombre que tiene hijos, uno tiene hijos y ve que a eso hay que meterle mano, entonces veo la educación como el principal motor para cambiar el país. La base de cambiar a Colombia es la educación, porque son las mentes de las personas, cómo piensan las personas. Entonces, por eso la educación es para mí fundamental y por eso quise estudiar y hacer una maestría y una especialización en educación para tener argumentos y opinar desde la academia cómo se debe orientar en Colombia para que esto avance. ¿Qué le dejó de experiencia su paso por la Secretaría de Cultura de Pereira? Esa experiencia, que valga la aclaración, yo llegué a la Secretaría de Cultura por un concurso de méritos. No fue por palanca, ni por política, solo por méritos. Exactamente, yo no pertenecía a ningún equipo político. Todos los candidatos a la alcaldía de ese momento se reunieron con algo que se llamó el Foro de Cultura, que eran todos los artistas reunidos, y esos artistas de la ciudad de Pereira le solicitaron a todos los candidatos que hicieran un concurso, o que por lo menos el secretario de Cultura tenía que ser una persona con preparación y con conocimiento del medio. Entonces lo que hicieron fue, el alcalde que ganó, hizo un concurso de méritos y yo llegué a esa administración. A través de ese concurso de méritos tuve una muy bonita oportunidad desde allí, desde tomar decisiones con presupuesto, de tratar de favorecer a los ciudadanos de Pereira, que era mi jurisdicción, y entonces hicimos cosas muy importantes allá. Una de ellas fue, hay unas convocatorias que hace la ciudad, que es para entregarle a los artistas los recursos, que es la convocatoria de estímulos, la convocatoria de concertación, que son formas de entregar los recursos. Recibimos eso en 1.600 millones y lo entregamos sobre 3.000 millones, que es cómo llevarle los recursos a los artistas. Se le entregó más del doble en el periodo que yo estuve a los artistas de la ciudad. Otra cosa muy importante es que hay una escuela en la Secretaría de Cultura de preparación permanente en las artes. Y esa escuela la recibí yo como en el orden de los 7.000 alumnos y los entregamos sobre los 10.000. Ampliamos la cobertura, ingresamos alrededor de 30 profesores nuevos en todas las áreas y eso fue muy importante. Pero lo más importante que yo hice en la Secretaría de Cultura fue que construimos en equipo, con un equipo grande de profesionales, hicimos la Escuela Técnica de Cultura de Pereira. En 6 líneas, de teatro, música, danza, cine, le metimos cine, creamos la Escuela de Cine Técnica de Pereira. La escuela, por ejemplo, en el área musical era en acuerdo con la Universidad Tecnológica. Las personas que pasaban por la carrera técnica de la Secretaría de Cultura, esos 2 años iban a ser asumidos en la Universidad Tecnológica y podían continuar, allá eran evaluados y podían continuar su carrera musical. La creamos con licencia, dejamos el presupuesto, todas las licencias de las 6 líneas artísticas, dejamos las matrículas hechas y el presupuesto. Pero esta administración, cuando llegó, simplemente borró eso del mapa y no existe la escuela técnica porque no les interesó darle vida después de estar todo montado. Bueno, es Víctor Hugo Suárez Palacio, precandidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Risaralda en el proceso del pacto histórico en esta pluralidad política aquí en el informativo del Eje Cafetero. Víctor Hugo, ha sido un placer tenerlo aquí. Bueno, muchísimas gracias a Germán, muchísimas gracias Carlos, a todos los oyentes, invitarlos este próximo domingo a que marquen el número 7 a la Cámara de Representantes, Víctor Hugo Suárez, que hará una tarea por todos los risaraldenses para que lleguen los beneficios del gobierno y para que cambiemos las formas de hacer política. Ese es mi compromiso con todos los ciudadanos. Vamos a cambiar las formas de hacer política, marcar el número 7 en el tarjetón a la Cámara, el número 108 al Senado, 7 a la Cámara. Atención, se necesita pareja para trabajar como agregado